Bueno, el cardo no va a faltar y seguramente que tampoco el ternasco. Vamos a dar la bienvenida a Javier Robles, jefe de cocina, Nuevos Productos de Pastores Grupo Cooperativo. Bienvenido, Javier. Gracias, Susana. Que va a triunfar esta noche el ternasco en muchas casas. Por supuesto, yo creo que el ternasco en estos días es el rey, sin duda alguna. Bueno, ¿y qué nos has traído, Javier? Porque vaya mesa. Bueno, pues os he traído un poquito lo más representativo para estas fechas, ¿no? Tenemos aquí lo que llamamos un cuarto de ternasco, que es lo típico para hacer para estas fechas, para hacerlo asado junto con la paletilla, que sería, como no, su escolta de honor al rey, el ternasco de Aragón. Y luego hemos traído también, aparte de las elaboraciones clásicas, que son los asados, tanto en cuartos como en la paletilla, este año, bueno, ya hace unos años que presentamos una nueva referencia, que es la pierna deshuesada. Sí. Y bueno, para todos aquellos que se atrevan a probar un plato de cocina un poquito menos tradicional, un poquito más novedoso, pues hemos hecho un filete de pierna deshuesada, lo hemos enrollado con unas verduritas, lo hemos empanado sustituyendo el pan rallado por una almendra crocanti, por una almendra granillo, y luego frito y con un fondito de una salsa de piquillos. Y luego el acompañamiento, pues un purecito de patata. Bueno, aquí ya la imaginación de cada uno. Esto es espectacular. Madre mía, qué plato. Yo me lo estoy viendo ya esta noche en mi mesa, ¿eh? Y además tiene un poco de estilo nueva cocina, claro. Pero a diferencia de la nueva cocina, tiene cantidad. Sí. Así que uno disfruta, ¿verdad? Claro. Sí, cuando se habla del ternasco, yo creo que todos entendemos el ternasco como un plato bueno, para quedarnos saciados, porque entra muy bien, porque gusta y porque, bueno, porque es la tradición aquí en Aragón y en muchas otras zonas. Está muy bien este tipo de presentaciones, porque desgraciadamente cuando el asado es muy potente y muy fuerte, o no se han comido muchos entrantes o no se llega a los postres. Entonces es que el poder hacer todo el recorrido de la mesa, está muy bien que entonces estos asados sean de otra forma ya. Eso es. Invitamos a probar el ternasco de formas nuevas, incluso para todos aquellos pues que quizás, como son muchas comidas durante estos días y muchas veces pues, nos toca repetir plato, por decirlo de alguna manera, pues para todos aquellos que quieran quieran variar, invitamos también a probarlo ya no en el segundo plato, sino como aperitivo. Pues hemos sacado... Vamos, por lo menos en mi casa siempre el ternasco es más de mañana, día de Navidad, y esta noche es más de, a lo mejor, de pollo con castañas. Pero yo quería decir una cosa, a mí me parece muy ingenioso lo que la denominación de origen del ternasco de Aragón estáis consiguiendo hacer, que es diversificar muchísimo la producción. Es decir, que no solamente sea el asado, como tú dices, que en mi casa se comerá mañana en vez de esta noche, pero luego la cantidad de cosas, las croquetas, la longaniza, los bocatas que se hacen... Claro. Para el Pilar se ha notado muchísimo. Eso el que quiere vender tiene que estar en la imaginación y en la creación. Sí, ¿no? al final lo que hablamos, una tradición hay que conservarla y potenciarla y mantenerla, pero no quita para que haya otra línea, claro, que sería el variar un poquito y el evolucionar. Pues para eso pues hemos sacado referencias pues como la longaniza de ternasco, que invitamos a probarla en un aperitivo, por ejemplo, para Nochebuena, en lugar de comer un plato tan contundente como el asado, pues aquel que no quiera... que quiera comer una cosa un poco más ligera o de menos cantidad, pues puede comer ternasco Aragón en aperitivo, en forma de longaniza o en forma de croqueta. Croqueta, que es una estrella. Yo, desde luego, me hartaría de los alambritos. Perdón, los alambritos estos se podían comer, no eran de adorno, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy de los cocineros que todo lo que pone en el plato le gusta que se pueda comer. Menos mal. Jesús, que tenemos una noche por delante que vamos a comer un montón, pero claro, esta noche también se recena. Necesitamos acompañarlo de otro clásico que tampoco va a faltar esta noche en nuestras casas, que es, como no, el cava aragonés. Y vamos a dar la bienvenida a Balbino Lacosta, que seguro que ya le suena, ¿verdad, compañero del programa de esta casa de pura cepa? Balbino, ¿qué tal? ¿Qué tal, Balbino? Muy bienvenidos, porque una noche como esta es una noche ideal para tratar de alguna forma hacer un recorrido por el cava aragonés. Por el cava aragonés. Pues... ¿Cuántos tipos tenemos? Pues tenemos, mira, ¿sabes? La denominación de origen cava es un poquito especial. No acoge solamente a lo que digamos una región entera, sino acoge realmente a pequeños municipios. Entonces, en Aragón tenemos 3 municipios esenciales. ¿Qué son? Son Ainzón, que fue la pionera, ¿no? Que fue la pionera, la familia Bordeje fue la pionera. Realmente, pues como siempre, como aragoneses tozudos, se empeñaron en que en Aragón podíamos tener realmente un cava aragonés. Y además el estilo brut, porque me acuerdo que cuando era muy pequeñito, mi padre ya los compraba en la bodega de allí, y además decía la leyenda que el rey recibía una caja de Bordeje todos los... No, la leyenda es real, la recibía. Y de hecho... Balbino, nos hemos quedado en Ainzón, seguimos con Cariñena. Cariñena. También otro tozudo aragonés, el enólogo Javier Domeque, de Bodegas San Valero, fue también el que se empeñó en sacar adelante ese tipo de cava.
Y por último pasamos ya a Calatayud, donde la familia Langa también desarrolló esta innovadora idea. Los Langa hicieron también. De manera que hemos descubierto que realmente en Aragón tenemos un territorio tan extenso, 3 cavas que representan, digamos, calidades completamente diferentes entre sí. Y cavas de calidad y buenos. Cavas de calidad. Pero te está preguntando todo el rato, cava brut, ¿qué significa esto para los...? La brut seco, significa crudo, crudo, ¿eh? Y crudo significa crudo. Significa que en la clasificación de los cavas, lo que se busca es realmente, la extensión de brut significa que no tiene, digamos, azúcar residual. Prácticamente tiene de 0 a 3 gramos por litro de azúcar residual. Ese sería el brut. El brut nature. Brut nature. Luego vendría ya el nature. El nature, que tiene un poquito más, sería entre 3 y 9. Y luego ya vendría el extra seco, o extra brut. O sea, digamos, vamos bajando en diferentes calificaciones simplemente por el grado de azúcar residual. Por el grado de azúcar. ¿Y el grado de azúcar le aporta...? Le aporta pues, un poquito más de dulzor, de dulzor. Encogimiento, ¿no? Realmente eso entra, digamos, de alguna forma en la soberanía de cada persona. Como tal, ¿no? Esto es lo de seco, semiseco... Pero luego hay más. Sí, tenemos una evolución. Sí, hay una escala de 7, efectivamente. Claro. Digamos, 7, ¿no? Empezamos prácticamente de lo que es un brut nature, luego tenemos el brut, luego pasamos al extra seco, luego el seco, luego el semi y el dulce. O sea, hay una escala muy larga en ese sentido, que realmente son gramos de azúcar. El cava se tiene que servir frío, muy frío, moderadamente frío. Mira, esto sí que es la clave. Es una de las claves, pero mucho cuidado con esto, ¿no? Porque desde aquí el enólogo simplemente da una opinión. ¿Qué pretendemos esta noche especial? Esta noche especial que tenemos, ¿no? ¿Qué pretendemos? Pues realmente que de alguna forma la comida sea el protagonista. Claro. Entonces, si tú te gusta un poquito más el mundo del cava, ¿qué debes procurar? El cava, en cuanto más lo bajes de temperatura, más lo vas a adormecer. En consecuencia, digamos, vas a notarlo un poquito menos. Y por lo tanto, si tú te gusta muchísimo el cava, para catarlo bien deberías subirlo un poquito de temperatura, 8 grados. Si lo quieres que sea compañero de viaje, puedes llevarlo entre 4,5 y 6 grados y medio. Tú ten en cuenta que cuanto más enfríes el cava, lo que haces es realmente encoger el desarrollo del anhídrido carbónico. Entonces, el cava despertará lentamente en la copa de una forma mucho más lenta, cuanto más bajaste la temperatura. En cambio, si de alguna forma levantas la temperatura, el cava, digamos, despertará antes. Si está muy frío, también se puede dejar descorcharlo. ¿Y cómo lo descorchamos? Que haga boom. Eso de En nuestra la... casa nos gusta mucho que haga boom. Como la Fórmula 1. Como la Fórmula 1 que se lanzan así, ¿verdad? Pues todo lo contrario. Tú imagínate que un cava, por ejemplo, aquí tenemos un cava joven y tenemos un cava de reserva que ha estado como mínimo 9 meses dentro de una botella. Sí. Entonces, esa botella que ha estado dentro de 9 meses, ¿qué ha hecho? Lentamente ha ido formándose la burbuja, el carbónico, todo en el momento de la espuma. Entonces, ese momento de la espuma recoge el mundo de la expresión del aroma y del sabor. Entonces, si tú, al mover la copa, las tragas, la rompes, la lanzas fuera, ¿qué pasa? Estás perdiendo aromas y sabores. Realmente estás condenando el trabajo del enólogo, de la bodega. Y Balbino, yo tengo una duda. ¿Por qué no te vienes a la casa de todos los aragoneses para que sepamos bien cómo degustar y abrir el cava? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Bueno, naturalmente que sí. Entonces, de hecho, lo vas a hacer. Una noche como aquella, pues como es esta, las reglas hay que saltarlas un poco, ¿verdad? Pero es un poco una noche de alegría. ¿En qué momento de la cena esta noche hay que abrir el cava? Yo ceno con ¿Antes de brut cenar, toda la durante noche. la cena o al final con los postres? Bueno, pues yo se una puede- noche como esta propondría, ya que estamos ahí con el cava, propondría atacar con todo el cava, ¿no? Sí, sí. Y por eso he traído 3 cavas completamente diferentes entre sí. puede Estaríamos, usar el por ejemplo, momento con de el la cava cena. Gran Ducay de Sí, Cariñena, sí. entraríamos como aperitivo, nos lanzaríamos como aperitivo, incluso de pie, antes de sentarnos en la mesa, porque como la comida va a ser muy larga, hay que esperar lentamente. Balbino, que yo voy a decir a todos los espectadores que si quieren conocer más del cava aragonés, que lo que tienen que tiene muy hacer fácil. es mañana, 25 de diciembre, no perderse el especial de pura cepa dedicado al Al cava cava de aragonés a las Aragón. 10 menos 10 bien. de la Y una noche. 50. Claro que sí. Que Y Balbino todos entra en los secretos. hogares de todos los aragoneses, claro que sí. Balbino, que muchas gracias. Susana, permíteme que diga, ya que estamos en nuestra televisión de Aragón, que en habiendo cavas aragoneses... En habiendo. En habiendo cavas aragoneses y ternasco aragonés, y por todo, consumamos preferentemente, que cada uno haga lo que quiera, pero preferentemente lo nuestro, lo de casa. Claro que sí. Lo de casa. ¿Ok? Bueno, Pues sobre todo cuando está bien hecho, Cuando está bien hecho. exacto. Javier Robles y Balbino Lacosta, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con más productos, como dice José Ramón Marcuello. Hay uno que me gusta a mí mucho. Sí, de aquí, a mí también, dulce. Dulce. Guirlache aragonés, que está. Ay, Oma. Ay.